Melissa, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Oscar. Buen día para toda la audiencia también Bueno, de la radio. ayer fue un día gris para la ciudad en cuanto a COVID, una gran cantidad de positivos, digo, ayer, ¿no es cierto? Sí, ayer se registró un número de casos positivos considerable, que bueno, nosotros de cierta manera esperábamos que así sea, justamente porque el día anterior se había realizado una gran cantidad de toma de muestras y de testeo. Eh, Sabemos lo que nos dicen, digamos, los infectólogos, los epidemiólogos que están trabajando, es que uno llega a diagnosticar una parte de los casos positivos que hay en cada comunidad, de manera que lo más importante, donde más se pone el énfasis, es en poder generar un diagnóstico rápido y poder trabajar en el aislamiento rápidamente con esos pacientes y con sus contactos estrechos. Bien, bien. Eso es un poco lo que se busca cuando se testea tantas personas y impacta también porque recibimos, al canalizarse a través de los laboratorios privados, recibimos los resultados, digamos, se testea un alto número de muestras y se reciben los resultados todos juntos. No se va, digamos, segmentando, entonces es alto el número de positivos. Lo importante de esto es que nos permite hacer este trabajo de aislar al paciente y aislar a sus contactos estrechos para evitar, digamos, que el contagio sea mayor. Mira, te voy a hacer una pregunta que llega por Sí, parte del público y que también en realidad estaba dentro de mi programa de preguntas porque sí, la verdad cuando Sonia Martorano el día domingo genera el anuncio que a partir de ahora, si yo sí, me hisopo y soy positivo, mis sí, hijos que viven conmigo, que son contactos estrechos, pasarían a ser positivos. La sí. pregunta es, por ejemplo, cuando mañana el parte municipal y del SAMCO o el de ayer mismo diga, hay 22 casos, o sea, ¿cómo se toma? ¿Se toma 22 casos confirmados por los hisopados o 22 casos sumando a los contactos estrechos también? Porque eso generó como una... No sé cómo se va a trabajar con eso, por eso te pregunto. Mira, lógicamente a ver, este cambio de criterio amplía y va a acelerar el aumento de los positivos, Claro. porque el diagnóstico, como decíamos, volvemos a la misma situación, es mucho más rápido. Nosotros hoy hay hisopados que van al laboratorio privado que demoran 24 horas, los que se están canalizando por los protocolos de provincia están demorando unos 5 días, 6 en algunos casos. Entonces imaginemos que a un diagnóstico más rápido, mayor va a ser la cantidad de contagios. Bien. Lo que tenemos que poner el énfasis es no en contar numeritos, porque eso, digamos, no nos ayuda a resolver la cuestión, Ujú. sino en diagnosticar rápido y poder aislar a ese paciente y a esos contactos rápido, justamente para evitar que ese número crezca abruptamente y que el sistema de salud pueda responderle a todas aquellas personas que pueden llegar a tener alguna complicación para que puedan recuperar. Nosotros, lógicamente, cuando empecemos a, a definir el caso positivo, cuando hay un paciente con síntomas con contacto estrecho, se discrimina en la placa quiénes son por nexo y quiénes se protocolizaron, porque tiene que estar más clara esa información. Porque he conocido gente, COVID Sí, positivo, que ha quedado aislada con toda su familia, bueno, luego de cumplir los 14 días de aislamiento, al día 16, 17 o 18 aparece un familiar también con COVID. O sea que si nos basamos en lo que dijo Martorano, puede que a lo mejor el contacto estrecho no se contagie en ese momento, pero pueda presentar síntomas luego de haber levantado el aislamiento. lo que ocurre es, cuando se aísla a una persona, la persona, por más de que se quede en su domicilio, Sí, tiene que aislarse del grupo familiar. bien. Cuando se aísla a una persona, si en el domicilio tienen las condiciones para que esa persona esté allí y permanezca allí, y esto lo más determinante es que pueda tener una habitación para esa única persona, porque el baño con la debida desinfección se puede compartir, no es condición para que la persona pueda quedarse. Lo que se pide es esto, el aislamiento interno respecto del resto de la familia. Bien. Entonces uno supone que se corta el contacto.
por eso está activo el centro de aislamiento y en diversas situaciones hemos, en determinados grupos familiares, a los fines de poder resguardar a los convivientes, hay personas con las que en conjunto hemos resuelto que transiten el aislamiento en el centro de aislamiento, Claro. porque ahí digamos, es mucho más seguro porque no existe la posibilidad de un contagio que después pueda poner en peligro la salida de los convivientes a la vida, digamos, Claro. otra vez, a la calle. El tema es que, por ejemplo, no sé, vamos a suponer, yo, porque Sí, tengo 2 hijos nada más, entonces puedo tener 2 habitaciones y me puedo quedar, sí. pero hay familias más numerosas que uno y puede que a lo mejor no tenga ese lugar. Ahí es cuando puede Ahí es solicitar cuando el centro de aislamiento. se evalúa con cada familia Claro. la situación, si están en condiciones de poder llevar el aislamiento en el domicilio o no, y ahí es cuando se resuelve el ingreso de la persona al centro de aislamiento, que actualmente está activo. Está activo ahora, hay Sí, sí, gente sí, está. aislada ahí. Sí, sí, hay una persona aislada en el centro de aislamiento local. Bueno, Sí. para que se entienda también, el centro de aislamiento no es que uno tiene que ir tipo hotel y tiene que pagar, o sea, lo reciben ahí, lo cuidan y nada, no tiene costo, ¿verdad? No tiene ningún tipo de costo, de ninguna manera, y la persona ingresa y bueno, digamos, lo que se brinda es un espacio físico donde la persona pueda transitar los 14 días. Bien. Comparte, por supuesto, con otras personas que estén en la misma situación. Actualmente hay una única persona en el centro de aislamiento. Lo que no puede hacer, lógicamente, es entrar y salir porque está aislado, pero después se maneja con total libertad dentro del edificio que está destinado al centro de aislamiento. ¿Cuál es tu mirada con respecto a la saturación que tiene hoy Venado Tuerto? Hace minutos nada más hablamos con el presidente comunal de María Teresa, donde explicaba también un poco su mirada. ¿Dónde podés ver que está el error? La falta de personal, la falta de inversión por parte del gobierno, la falta de cuidados, el hecho de no haber aplicado, no sé, medidas y que el decreto a lo mejor el día sábado hubiese sido más sólido y que no se flexibilizara y poder aislarnos todos de nuevo. ¿Qué opinas vos que estás todo el tiempo con esto COVID? Mira, yo lo que percibo es, primero esto que vos decís, la saturación de Venado es la saturación de todos, es la saturación de la región, en lo que hace entiendo que cuando hablas de saturación te referís a la cuestión sanitaria, a Tal la cual, posibilidad sí, de sí, la sí. respuesta en materia de salud. Creo que la pandemia puso en evidencia muchísimas situaciones, muchísimas cuestiones que por ahí se venían marcando o se venían solicitando, pero tal vez no eran urgencias y ahora la urgencia no, o sí lo eran, pero no se entendían como urgencia y ahora la urgencia no nos dio tiempo, porque realmente era una urgencia. Y creo que la falta de recurso humano, nosotros la cuestión de la falta de recursos de enfermería es algo que se viene trabajando desde hace tiempo. Nosotros acá, incluso fuera de pandemia, fuera del contexto de pandemia, en el sector local, nosotros cuando tenemos alguna charla con la directora del hospital, con Sandra, siempre el recurso de enfermería era un recurso que no tenía margen, digamos, de reemplazo o de recambio. Lo mismo con los profesionales médicos. Creo que ese es un problema que nos complica muchísimo porque, como veíamos, el mobiliario, los equipos, por ahí pueden conseguirse, no digo que sea fácil, pero por ahí pueden conseguirse, pero el recurso humano no se forma en 15 días, en un momento de urgencia. Entonces ese es el mayor problema, creo que es la mayor limitante que tenemos, y son personas como cualquiera, los médicos y las enfermeras, como todos, que se cansan, se agotan, se frustran en su trabajo, quieren volver a su casa y estar con su familia, y por más dedicación y vocación que tengan y se les pida, son personas que necesitan descansar porque tienen que estar óptimos para poder dar respuesta. Entonces me parece que es un punto que sí, que preocupa, y que cuando los escuchamos que piden que reveamos muchas conductas y que nos cuidemos más, creo que hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Lo que me preguntás de las medidas restrictivas, entiendo en función de ese pedido, que es un poco lo que genera las mayores medidas restrictivas mencionadas el Sí, día sábado. sí.
Lo que quiero decir es que, por ejemplo, María Teresa, Sí, al tener 2 casos, solicita la apertura de los comercios porque todavía lo pueden controlar. Ayer se bien, disparó Teodolina, por ejemplo, con una sí, cantidad de casos importantes. Lo que hizo su presidente comunal, Poleri, fue retroceder porque entiendo, por lo que leí, o sea, públicamente, que el intendente o el presidente comunal puede tener una facultad de poder flexibilizar un poquito el decreto último firmado el 5 de septiembre por el gobernador. Tal es así que a nosotros nos permitió esto poder extendernos con el horario, no ser tan rígido como fue el último decreto firmado. Poleri, ante la situación, ante la cantidad de casos en este último día, ¿qué hizo? Aplicó el decreto como si hubiese sido el día sábado, retrocedió todo para atrás. ¿Cuál es la mirada de nuestra ciudad? O sea, ¿se piensa en algún momento si se aceleran los casos, retroceder, volver a ese mira, decreto, flexibilizar horarios? yo O puedo la gente decirte está muy cuál, enojada y no quiere volver a ningún lado, o está muy saturada y porque es lo que expresan todo el tiempo, yo no quiero volver, yo no me voy a fundir, yo, viste que la gente está como loca en ese sentido. no, a ver, yo creo que es lógico, llevamos casi 6 meses de pandemia, reacostumbrarnos a vivir de una manera que es mucho más restrictiva. Eh, la cuestión sanitaria, que quieras o no, todo el mundo está preocupado porque todos tienen algún adulto mayor, alguna persona de riesgo en la familia. Desde lo emocional, desde lo afectivo, es duro porque no podemos reunirnos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, no podemos tener ese tiempo de calidad que generalmente nos permite por ahí renovar energías cuando estamos pasando momentos difíciles o sentirnos acompañados en situaciones en las que necesitamos el apoyo de nuestros afectos. La cuestión económica, hay muchísimas personas que a ver, que ven peligrar su negocio, su fuente de ingresos, tienen que sostener toda una familia, a fin de mes tienen que pagar Sí, sí, su tal cual. alquiler, tienen que cumplir con sus obligaciones. Los chicos, Entonces, psicológicamente también, los todo chicos. eso, por supuesto, los adultos mayores ni hablemos, o sea, yo creo que es la población más afectada, los niños también, pero creo que en esto quienes se llevan la peor parte son desde muchísimos puntos los adultos mayores. Eh, entonces, lógico que la gente esté intolerante y que se cuestionen medidas y que creo que es entendible, no justifico absolutamente todas las situaciones, pero creo que es algo esperado, es algo entendible, un poco el hartazgo de la gente, porque estamos todos cansados, todos, no hay, yo anoche me acerqué al cable y también decía, no creo que podamos encontrar una persona que levante la mano para decir que le gusta, le encanta y que la está pasando bien en este contexto de pandemia. Y por otro lado, lo que me preguntabas de los comercios, hay una realidad objetiva, esto no es ni siquiera una opinión personal, y hay una realidad objetiva, que es que nosotros en la localidad no hemos tenido en las situaciones de positivos nadie que quede como contacto estrecho por haber concurrido a un comercio minorista. Creo que el mayor, digamos, interrogante era respecto a los comercios minoristas. No tuvimos en ningún caso una situación de alguien que hubiera quedado como contacto estrecho por haber concurrido a un comercio minorista. En todos los casos se hace con el barbijo. No tuvimos, yo no tengo registro por lo menos de una situación así. Entonces me parece que por ahí exigirle a los comerciantes del cierre, cuando ya lo tuvieron que hacer al inicio del año y ahora otra vez con una caída abrupta y considerable en las ventas que tuvieron y demás, no me parece que sea el camino porque no tenemos ahí el foco de contagio. O ¿Dónde, sea, dónde, dónde lo ven el foco, Meli? O sea, a ver, ¿dónde? si nosotros estuviéramos hablando que la mayoría de los casos se dan en la concurrencia de comercios y con todo el esfuerzo del mundo y tenés Cerrar, que pedirle a los comerciantes que cierren, tal cual. al menos estos 14 días. Pero no está ahí el foco de contagio. Entonces, ¿Dónde cada es? vez que ¿En se las toma una reuniones medida, tenemos sociales? que evaluar para qué la tomamos, para ¿Está, evitar un mayor contagio. está en las reuniones sociales, en los encuentros nocturnos? Ahí aparecen en los focos Nosotros familiar? vemos que el mayor nivel de contagio está en las reuniones sociales y en las reuniones familiares, adentro de la casa, donde todos creemos que ya estamos seguros y resguardados. Ahí es donde se genera el mayor contagio. Hay veces que ocurre en los lugares de trabajo, pero han sido los menos, han sido las menores situaciones porque sabemos que se está trabajando con los protocolos. Lógicamente que en algunos lugares hay que reforzar ese trabajo,
pero vemos que mayor contagio que podemos determinar, porque hay personas que no podemos determinar en qué ámbito se contagiaron y contrajeron el virus, pero en la mayoría de las situaciones se dan en los ámbitos familiares, en los ámbitos privados, en reuniones sociales o en reuniones familiares o afectivas. Creo que es cuando uno más se relaja, que vuelve a su casa, que baja la guardia o que está en confianza, y este virus tiene esto, que es imperceptible en muchas situaciones. Lógicamente que quien arranca con síntomas, imagínense que nosotros cuando tenemos que aislar a los contactos estrechos de un paciente, se aísla al paciente, a sus convivientes y a las personas con las que estuvo en contacto 48 horas antes de iniciar con síntomas. O sea, ¿yo qué estoy diciendo con esto? Que no es que la persona va a estar siempre con síntomas. Si viene alguien con síntomas y me informa, yo voy a tomar todos los recaudos, porque sé que esa persona puede tener COVID y me puede contagiar. El tema es cuando esa persona todavía no sabía que 2 días después iba a empezar con síntomas, porque nadie lo puede saber, y ahí es cuando se genera el riesgo de contagio. O sea, que esto no te avisa, no te da chance de tomar recaudos y cuidarte un poquito más. Entonces tenemos que poner digamos, todas las energías en el cuidado personal. Cada persona hacerse responsable de usar su tapaboca, de lavarse las manos, de mantener la distancia. Si entra alguien al lugar en el que estoy, tratar de ventilar. Nadie se tiene que ofender porque le pidamos que se coloque correctamente el tapaboca. Nadie se tiene que ofender porque se nos acerque, hablamos y nosotros retrocedamos un paso para mantener la distancia. Esas cuestiones que antes podían parecer groseras, ahora todos sabemos que lo estamos haciendo para cuidarnos nosotros mismos y para cuidar a quien tenemos al lado. No te quiero robar más tiempo, ya también estoy terminando el programa, pero ¿cuál es el número en el cual ustedes pueden llegar a decir, escuché recién en tu relato y decías, era más o menos el número que esperábamos, o sea, estamos ahora en 53 casos activos, un total de 86. ¿Cuál es el número en el que puede decir, bueno, no sé, tiembla la ciudad? No, yo en eso voy a ser absolutamente responsable y no voy a hacer futurología de ninguna manera porque sería irresponsable de mi parte. Vamos trabajando el día a día y la hora a hora, te diría que es así, son jornadas muy largas, todo el día, literalmente, y vamos, digamos, momento a momento. Cuando yo te hablaba de que es el número que esperábamos, hacía referencia a los testeos. Claro, a los Ahí resultados. sí uno tiene información mucho más concreta, mucho más objetiva, y hacía referencia a que en función de la cantidad de testeos que se habían hecho era esperable un número alto, porque cuando vos testeás tanta cantidad de gente, los positivos van a ser mayores. Si no testeáramos a nadie, no subiría el numerito de la placa, se mantendría, pero no estaríamos diagnosticando a nadie y no estaríamos sacando al paciente y a sus contactos estrechos de la circulación social. Esa cantidad de hisopados que me mencionabas recién, ¿tiene que ver con el operativo que realizaron o son personas que también se presentaron con síntomas en el hospital y ustedes decidieron hacer todos los hisopados? Lo que se hizo fue, los médicos reciben consultas, se reciben en el efector público, en la guardia o en la atención de cada uno de los médicos de consultorio, y los médicos reciben consultas también en su consultorio particular. Los médicos van haciendo un seguimiento de todos sus pacientes y van indicando cuál es el día en que hay indicación de testear. Entonces lo que se hizo es convocar al laboratorio porque a partir de la semana pasada muchas prepagas empezaron a cubrir la práctica de la PCR, o sea que la persona que tiene una prepaga, la obra social es la que le cubre. Entonces empezamos a gestionar con los médicos esa cobertura, y lo que se hizo fue todos los pacientes que los médicos tenían en el sector privado y algunos pacientes del sector público que necesitaban hisoparse con urgencia, se tomaron las muestras, vino el técnico del laboratorio a la localidad, tomó las muestras él porque eran una gran cantidad, y en simultáneo en el sector público se tomó también una cantidad de muestras que todavía no tenemos el resultado, pero vamos a empezar a tenerlo en los próximos días. Bien. Melissa, te mando un beso, gracias por atendernos y por explicarnos esta situación. Hay que seguir cuidándose y cada vez más. Lo más importante está en eso, en cuidar las pautas de cuidado hacia el otro, en el uso del tapaboca, en la higiene de manos, en no compartir el mate. No estamos pidiendo cosas imposibles. A ver,
ya vimos que cuando la situación se complejiza se toman decisiones más drásticas, como hacerle bajar la persiana de un comercio a una persona que no la viene pasando bien desde inicio de año, o impedirle a alguien que realiza determinado oficio que no puede realizarlo más. Vemos que las medidas son mucho más drásticas. Entonces lo que se pide es un poco el compromiso de todos. El tapaboca, la higiene de manos, mantener la distancia, no compartir el mate, no estamos pidiendo nada que sea imposible, no compartir el mate, no compartir el pico de la botella en una reunión de amigos. Si alguien tiene que ir a asistir a sus familiares, que lo haga con todos los recaudos. Si alguien por una cuestión afectiva necesita compartir tiempo con sus familiares, bueno, tengan el recaudo de hacerlo en un ámbito abierto, probablemente en lugar de juntarnos en el estar o en la cocina de la casa, nos juntamos en el patio, a una distancia todos con el barbijo. De esa manera automáticamente los están excluyendo de los contactos estrechos. Entonces de esa manera todos contribuimos, con un pequeño gesto de nuestra casa, a que el comerciante no cierre su comercio, a que el médico pueda descansar y pueda dar respuesta, y a que probablemente alguno de nuestros familiares, porque esto es una rueda, que alguno de nuestros familiares cuando necesita asistencia pueda ingresar a un centro de salud público o privado, porque la saturación es en los dos, y pueda recibir la asistencia que por lo menos le dé la posibilidad de recuperarse. Después hay otras cuestiones que ya los seres humanos no manejamos, pero que por lo menos ese paciente reciba una atención médica de calidad y pueda tener la posibilidad de recuperarse. Muchas gracias, Meli, gracias por atendernos. A ustedes, gracias. Desde la Municipalidad de Villa Cañas, desde el área de acción social y conformando el comité de crisis de nuestra ciudad, escuchábamos recién a Melissa Mancino dialogar sobre la cantidad de casos positivos que se dieron a conocer este fin de semana, mejor dicho, estos últimos días que vienen desde el fin de semana y todavía faltan resultados, o sea que podemos seguir teniendo cada vez más resultados positivos.